jueves 20 de mayo, un día interesante, importante, en lo personal y también en los temas de desarrollo que tiene el canal abierto del Profe Vlado, porque vamos a empezar, en este caso, con el microprograma Tiempo de Análisis. Y digo en lo personal porque quiero ser, y agradecer que tanto mi papá como mi mamá, hace unos minutos mi mamá ha sido vacunada en Guadalupe, la provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad. Han esperado su turno para ello y mi papá ha sido vacunado el día de ayer en mi tierra natal. Entonces, en ese contexto estoy contento y quería manifestarlo. Esos son avances de políticas públicas, que son espacios en los que queremos nosotros resaltar, más aún si uno lo está viendo directamente. Hoy tenemos nuestro noveno microprograma Tiempo de Análisis, hoy jueves 20 de mayo. Y en ese contexto quiero seguir agradeciendo a cada uno de los que nos van siguiendo, que se van sumando al canal de YouTube, poniéndose como suscriptores. Ha sido exponencial. Empezamos creo que con 16 y ahora seguimos avanzando ahora por los cientos de personas que se van sumando. Y eso es importante. Igual en mis redes sociales se siguen sumando a las redes sociales y eso es importante para generar incentivo en mi equipo, en uno mismo, para seguir con estos espacios. Y agradecer también a los diferentes espacios virtuales que me están invitando a escribir artículos semanales. Voy a tener un artículo en Pata Amarilla, voy a tener un artículo quincenal, va a ser eso, también otro quincenal en efectividad, y así seguiremos tratando de contribuir al desarrollo de la reflexión en políticas públicas y gestión pública. De eso se trata estos espacios. Hoy, ¿qué tenemos en el programa? Regresamos al programa Tiempo de Análisis. En este microprograma tenemos ahora 4 temas. Uno, la aprobación del retiro de los aportes de las AFP. Le vamos a contar los avances que hay al respecto a partir de lo que ya publicó la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP para estar alertas en ese contexto. Segundo, vamos a hablar un poquito de la presentación de los equipos técnicos de ambas candidaturas presidenciales que están en esta segunda vuelta. Vamos a comentar quiénes están, cuáles son los perfiles por donde van y cómo vemos esa estructuración que nos presenta. Es importante saber quiénes son los equipos porque finalmente son los que acompañan a un presidente o a una presidenta a ejercer su labor política y su desarrollo técnico desde el Estado. Una tercera aspecto, vamos a informar sobre la vacunación. Esto a la luz de que escuchamos una noticia del periodista Marcos Cifuentes, nos llamó la atención. Marcos Cifuentes en su portal de redes social, La Encerrona, comentó que se había vacunado Vladimiro Montesinos, a Guzmán, íconos de hechos delictivos potentes que cambiaron la significancia de lo que ocurría en nuestro país, ¿no? Entonces queríamos indagar, ¿no? O sea, además de estos personajes nefastos para la realidad nacional, ¿qué pasa ahí en el INPE respecto a la vacunación? Y ahí les tenemos unos datos para compartir. Y el último tema es algo que queremos relevar, que es esta discusión que está dándose en el Congreso y que no hemos visto en realidad, por la coyuntura, supongo, política de esta segunda vuelta, no tan analizado en los programas políticos y en los medios de comunicación. El tema del debate sobre la bicameralidad y la reforma de la cuestión de confianza. Vamos a hablar un poco qué implica eso. Entonces, comencemos con tiempo de análisis con estos temas. Vamos con el primer tema. El primer tema dijimos que era la aprobación del retiro de los aportes de las AFPs. La Superintendencia de Banco y Seguro publicó este miércoles el reglamento operativo que permite dar paso al retiro de 4 UITs, que es lo que se definió desde la ley emitida por el Congreso, que dan un rango de 17.600 soles y se va a retirar justamente de los fondos de las administraciones de las administradoras de pensiones. Según la resolución de la SBS número 01484 del 2021, publicada el día de ayer en el Diario El Peruano, las solicitudes para acceder al retiro de los fondos comenzarán a recibirse a partir del 27 de mayo, fecha clave. Es decir, dentro de 7 días, este proceso
va a iniciarse. Y en virtud de esa fecha, los afiliados van a poder disponer de hasta 90 días calendarios para hacer el envío de sus solicitudes, es decir, hasta el próximo 24 de agosto. ¿Cómo y cuándo realizar los retiros de las AFPs? Para eso, el cronograma de retiros ha sido determinado de la siguiente manera. El primer desembolso, que es de una UIT, recordar que una UIT es del orden de los 4.400 soles, será en un plazo máximo de 30 días calendarios computados desde el día de presentación de la solicitud a la AFP. Luego habrá un segundo desembolso que también será hasta de una UIT, es decir, de 4.400 soles, también en un plazo máximo de 30 días calendarios computados desde el primer desembolso. Y luego la diferencia para llegar a los 17.600 soles, es decir, la diferencia que es 2 UITs más, será en un plazo máximo de 30 días computados a partir del segundo desembolso. Entonces, primer desembolso, a los 30 días presentar la solicitud, luego de 30 días, segundo desembolso, y luego 30 días más, hasta 30 días más para el tercer desembolso, teniendo en cuenta que se debe llegar con esos 4 desembolsos a las 4 UITs. Primer desembolso, una UIT, segundo desembolso, otra UIT, y en el último desembolso van las 2 UITs finales, para llegar a las 4 UITs y con eso a los 17.600. Las AFP para eso, ¿qué van a hacer? Van a divulgar en sus sitios web o en la del gremio que lo representa, a la Asociación de AFPs, toda la información de carácter general y sobre el estado del trámite de los afiliados. Creo que ya tienen experiencia en hacer esto con el retiro anterior que hubo, ¿no? Las compañías también serán responsables de realizar la retención judicial o convencional solo respecto a aquellos pronunciamientos derivados de las deudas alimentarias, hasta por un máximo del 30% del monto retirado de la demanda. Hay que tener en cuenta que el retiro de la AFP es para ciudadanos en el extranjero. Para ese caso, las AFP van a tener que establecer protocolos de comunicación que les permitan al titular solicitante que se encuentre en el extranjero o esté físicamente imposibilitado a efectos de que ingrese su solicitud de retiro de fondos por los canales y formatos que se habiliten para tal fin. Entonces ahí las AFP van a tener que dar todas las facilidades. Dichos protocolos deben ser difundidos por las AFPs de modo previo a la fecha de inicio de presentación de solicitudes. Como les digo, ya tienen experiencia en estos desarrollos las AFPs, y yo que estoy en una AFP, a mí me ha llegado cierta documentación hace unos días de mi AFP diciéndome cómo va, qué es lo que estaban esperando, y tienen ya, diríamos, un cotejo, inclusive dando orientaciones de cómo usar mis recursos. Yo siempre creo, en ese contexto lo agradezco, la información, toda información que sea veraz y que sea oportuna, es importante tenerla presente. Entonces, en términos prácticos, el procedimiento operativo de esa ley que permite el retiro de los fondos de AFP hasta por 4 ITs, que es la ley 31192, tiene inicio de solicitudes, no se olviden, 27 de mayo. Quienes aplican todos los afiliados al sistema privado, salvo aquellos que califiquen de que acceden al régimen de jubilación anticipada. El plazo, ya saben, 90 días. Eso es lo que se ha determinado. Esperemos que todo este proceso se lleve de la mejor manera y, bueno, que el trámite sea ágil para todas las personas a nivel nacional que quieran hacer este retiro. Pasamos ahora a nuestro segundo tema, la presentación de los equipos técnicos que se han dado por los candidatos presidenciales de esta segunda vuelta. Ahí empezaremos por el candidato, el señor Pedro Castillo. Después de la incertidumbre de que habían un equipo, 2 equipos, 3 equipos, finalmente ha presentado algunos personajes importantes, representativos por sus trabajos anteriores, por sus, diríamos, antecedentes profesionales y personales. Está, por ejemplo, Juan Pari, Hernando Ceballos, Celeste Rosas, Julián Palacín, Rolando Paucar, Andrés Alencastre, la misma candidata a la vicepresidencia, Dina Baluarte. También están en el equipo de Perú Libre, que ha presentado como parte de lo que será su gobierno, Ricardo López Rizo, Roberto Vela Pinedo, Anaí Durán,
Juan Cadillo León, Carlos Gallardo, Marco Varela. De igual manera, en el grupo podemos llamar la atención de dos personas que creo que todo el mundo conoce, como es Avelino Guillén y el científico Modesto Montoya, quien dicen formará parte de lo que sería el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Algunos datos sobre el equipo. Por ejemplo, el ex congresista Juan Pari, dicen que sería el coordinador de economía. Pari es ingeniero y fue presidente de la comisión Lavajato. Por ahí tiene sus antecedentes de lucha contra la corrupción. En salud y lucha contra la pandemia está delegada al ex parlamentario del Frente Amplio, Hernando Ceballos. Ex legislador, fue presidente de la Federación Médica en Piura. En el 2017 promovió mediante un proyecto de ley que se declare de interés público el medicamento Atazanavir, fundamental para las personas que viven con VIH. Por poner unos datos que hemos tratado de registrar. Luego, en Ciencia y Tecnología estará a cargo del físico nuclear y profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, Modesto Montoya, quien formará parte de lo que sería el proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Mujer y Poblaciones Vulnerables está la candidata a la vicepresidencia, Dina Baluarte, el ex fiscal Avelino Guillén, que comentábamos, liderará el equipo de justicia y lucha contra la corrupción, ¿no? Guillén, ustedes saben, tuvo un papel fundamental como fiscal superior adjunto en el juicio justamente contra el expresidente Alberto Fujimori por los casos de violación de derechos humanos en los casos de los barrios de Barrios Altos y La Cantuta. También está Andrés Alencastre, economista integrante de la Asociación Civil para la Gestión del Agua, coordinará, parece, el equipo de reforma agraria. La economista Celeste Rosas, que estará en desarrollo y producción, el abogado Ricardo López, que liderará trabajo, y la lingüista Nila Vigil, que verá los temas de interculturalidad. Además, también hemos tenido conocimiento que a esto se está uniendo Antonio Quispe, epidemiólogo, que estuvo siempre atento a los temas de los reportes en torno a la COVID, ¿no? Y Pedro Franque, que creo que todo el mundo lo conoce, es economista y siempre vinculados a los temas, no solamente de economía, sino también de temas sociales. Recuerdo que ha sido en algún momento jefe de Foncodes, por ejemplo. Por otro lado, Keiko. Keiko tenía ya un equipo, diríamos, de las bases de su partido, de la gente que la venía apoyando, diríamos, presentó su equipo ya hace algunas semanas, con una secretaría técnica de su plan de gobierno, tenía una estructuración. Lo que has hecho es, en estos días, sumar a otras personas más, tratando de ir ampliando este ensanchamiento de horizonte que tienen que tener siempre los equipos de gobierno, ¿no? Uno no puede darse el lujo de solamente, creo, gobernar solamente con la gente del partido. Tiene que estar la gente del partido, de gobierno, ciertamente, pero si quieres seleccionar a los mejores, tienes que llamar de repente a personas independientes o que tengan alguna orientación política que puedan contribuir al país, más allá de, diríamos, las líneas ideológicas que puedan tener los partidos políticos. Creo que eso es algo que hay que aprender de sociedades que evolucionan positivamente. Y en ese contexto, Fuerza Popular en estas semanas ha sumado a personajes que ya han estado involucrados en la política, como es Máximo San Román, Carlos Brus, que todo el mundo lo conoce, y también el ex ministro del Interior, ex presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta, Óscar Valdés, ¿no? Quienes han dejado de lado sus diferencias para sumarse al equipo de Fuerza Popular. En ese contexto, diríamos algunas personas que se han añadido para poderlas poner como lista de estas personalidades que se han sumado al equipo de Fuerza Popular. Está Rafael Belaúnde, que es economista y nieto de Fernando Belaúnde Terry, el ex presidente de la República. Carlos Brus, que como hemos dicho es exministro, es congresista, es ministro de Toledo, es congresista de PPK, fue partícipe de la marcha de los 4 suyos,
y diríamos tiene fuerte experiencia en los temas políticos. Eugenio de Medina, economista, es candidato al Congreso por Avanza País. Andrea Lanata, abogada del PPC, también creo que ha sido candidata al Congreso. Rómulo Mucho, ingeniero de minas, ex viceministro y también es congresista. Máximo San Román, que ya hemos comentado de él, fue ex vicepresidente en la época de Alberto Fujimori, también es congresista. Francisco Tudela, que es abogado, ex integrante de Avanza País y es canciller, no olvidemos, también del gobierno de Alberto Fujimori. Y por último está Óscar Valdés y también ahí Norma Yarro. Se aprecia que el escenario en el que se están moviendo los candidatos es de ir sumando gente, pero claro, ahí te demuestra en algunos casos ciertos niveles de improvisación, ¿no? Están tratando de sumar equipos para poder potenciar sus candidaturas. Hasta cierto punto, el valor de esto es que vemos una apertura, vemos que hay personas que están entrando en un nivel de confianza con las candidaturas, y mientras todos vayan mirando lo mejor para el país, creo que eso es lo más importante que podemos resaltar. ¿Nuestro interés cuál va a ser? Nuestro interés va a ser que se sumen los mejores, porque las políticas públicas y la gestión pública tienen que tener un buen desempeño en el próximo gobierno para asegurar la gobernabilidad. Entramos a nuestro tercer tema. ¿Cómo va la vacunación en los penales? Como les decía, nos llamó la atención lo que difundió Marcos Cifuentes en su espacio, que es La Encerrona, siempre lo seguimos, un saludo para Marcos Cifuentes, y él comentaba que en el INPE se estaban comenzando a vacunar y que habían vacunado a personajes nefastos de la realidad nacional como es Vladimiro Montesinos o Abimael Guzmán. En ese contexto es que comenzamos a indagar para darles información. La presidenta del Instituto Nacional Penitenciario del INPE, Susana Silva, manifestó que la vacunación de la población penal a escala nacional responde a los lineamientos que va dando el Ministerio de Salud y de acuerdo a la disponibilidad que hay del stock de dosis para la vacunación. En ese contexto informó que hay un total de 877 personas privadas de libertad que se encuentran en el rango mayores de 70 años que se ha vacunado. En ese contexto, diríamos que de esas 887 personas precisó que se han vacunado 331, entre internos e internas, lo que representa ya el 37% del universo. Esperemos que lleguen a las 877 personas. Creo que más allá de que hayan cometido delitos o de que sean personajes tan nefastos para la realidad nacional como los que hemos mencionado y los que comentó Marcos Cifuentes, yo creo que lo importante acá es que toda persona, según los derechos que tenemos, tienen que tener un ejercicio pleno de esas condiciones en los ámbitos de la salud. Y entonces no hay por qué diferenciarlos. Finalmente, si están en el rango de edad y les toca la vacunación, estén en donde estén en nuestro país, tendrían que ser vacunados. Entonces, en ese contexto, tenemos conocimiento por la información que ha emitido el INPE que se ha inmunizado en penales de Lima Metropolitana, de Huanta, de Chanchamayo, de Tarma, de Satipo, de Bagua Grande, de Juanjuy, de Tumbes, de Andahuaylas, de Puerto Maldonado y Quillabamba. Vemos que hay más establecimientos penitenciarios que faltan. Esperemos que esto vaya avanzando conforme se está avanzando con todo el proceso de vacunación. Y en ese contexto ha añadido la presidenta del INPE que se ha empezado a inmunizar en todos los penales y en ese contexto esto se inició cuando ya se había culminado en el ámbito nacional con la población mayor de 80 años. Entonces, si les toca su turno, en buena hora que sean vacunados para poder así tener una buena protección en salud. Les toca eso. Y un último punto que queremos abordar es el tema de la agenda del Congreso sobre la bicameralidad y las reformas asociadas a los aspectos de la cuestión de confianza. El Congreso ha buscado impulsar una cuarta legislatura para aprobar estas reformas constitucionales, como es el caso del retorno a la bicameralidad y la reforma de cuestión de confianza. Sin embargo, esa fue rechazada.
Y ese es el contexto. No obstante, se lograron incluir proyectos de ley como parte del debate en el Pleno de este jueves 20 y viernes 21 de mayo. Y ahí estos proyectos de retorno a la bicameralidad y de reforma de la cuestión de confianza, ¿qué nos puede llamar la atención? ¿Qué datos necesitamos compartir? En el caso de la bicameralidad, el proyecto de ley plantea la existencia de dos cámaras, una de diputados conformada por 130 representantes y otra de senadores conformada por 60 representantes, quienes ejercerían la iniciativa legislativa, estudio y votación de las leyes orgánicas, las leyes presupuestales y de reforma constitucional, así como otras funciones de control y elección de altos funcionarios. Siempre en diferentes textos de ciencia política se valora que en regímenes presidenciales el tema de tener una Cámara de Senadores es importante por el control que se le puede hacer al propio legislativo a partir de las iniciativas que tenga la Cámara de Diputados. Y ahí puede eso ser de utilidad. En ese contexto, si bien la bicameralidad tiene el beneficio de mejorar entonces la discusión de las normas que se pueden realizar y la representación política en virtud de los parámetros de desarrollo que éste tiene en el marco de la elección popular, no garantiza siempre que se ejecuten bien las leyes, por cierto. Y también recordemos otro hecho y otro factor político. En el año 2018 se incluyó en el proceso de referéndum el retorno a la bicameralidad y la gente rechazó, porque en ese contexto fue desnaturalizada. Y por ello, por esas características, donde no se respetaba el equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, finalmente esa propuesta no pasó. Justamente generaba ciertos desequilibrios en torno a los elementos de la cuestión de confianza. Actualmente, ¿qué se presume? Que esta propuesta surge a raíz de la provisión de la reelección inmediata que hay para los actuales congresistas o parlamentarios. Y en ese sentido, buscarían pues ir hacia la posibilidad de buscar un lugar en el Senado. Vamos a ver, yo creo que estos son elementos que los debe discutir. A mi parecer, ya el próximo Congreso, con un debate más amplio, con la tranquilidad del caso, con una preparación para ir ya hacia un espacio, diríamos, de político del 2026, y ahí valorar qué tan necesario es tener esa bicameralidad. El segundo tema es el tema de la reforma de la cuestión de confianza. En ese contexto, el proyecto de ley que señala que la aprobación o el rechazo de una cuestión de confianza solo podría ser declarada por el Congreso, luego de una votación. Asimismo, se propone que el presidente del Consejo de Ministros, en caso de no obtener la aprobación de la cuestión de confianza, ya no tendría que renunciar. De modo que en esos contextos sería más difícil obtener las dos negativas de la cuestión de confianza, que facilitaría en ese contexto, en ese equilibrio de poderes, poder tener la facultad del Ejecutivo de disolver constitucionalmente el Congreso. Esto definitivamente podría llevar a un desbalance de los poderes del Estado, pues fortalece al Legislativo, mientras que debilita en este caso al Ejecutivo. Nuevamente, estos temas tienen que ser observados no en una posición estratégica de los actuales actores, tiene que ser observado en los niveles de transmitir, por un lado, confianza y legitimidad a la sociedad, y por otro lado, fortalecer el Estado de Derecho y las condiciones de relacionamiento de los poderes del Estado, buscando siempre el beneficio del país. Para evitar, como dice el constitucionalista Luciano López, tratar de mejorar las condiciones de tensión que se dan entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si una denegatoria de confianza no genera la renuncia, esta tensión no se va a resolver entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues ya no existiría crisis del gabinete. Entonces, hay que analizar a la luz de lo que ha pasado, a la luz de estos aspectos, el desarrollo de estas reformas constitucionales. De repente sí hay que mejorar, ciertamente, todo se puede mejorar, pero de tal manera que el beneficio sea para el país y para la institucionalidad de estos dos poderes del Estado, más allá de las personas que coyunturalmente estén ejerciendo
la representación de la población en dichos poderes. Numerosos expertos también han comentado que estos debates de estos dos proyectos de reforma constitucional serían muy apresurados en este contexto, en este tiempo, y lo mejor es focarnos en la segunda vuelta, dejar de hacer estas reformas constitucionales y tratar de esperar el próximo Congreso para que haya un amplio debate, una discusión más abierta de estos temas y poder dejar a la ciudadanía en la tranquilidad de que le haga seguimiento, de que tome atención sobre estos temas y pueda tener, diríamos, cierto nivel de incidencia desde los diferentes actores que pueden ir generando una línea de desarrollo positivo sobre lo que se quiere hacer en las reformas constitucionales y no hacerlas al caballazo, que es lo que pareciera que están queriendo hacer los actuales congresistas. Finalmente, les quiero agradecer por seguirnos en nuestras redes sociales. Hemos visto 4 temas que son de mucho interés. Esperemos que podamos ir alentándolos con esto al debate, a la reflexión de los diferentes temas que van sucediendo en las políticas públicas, en la gestión pública y los temas coyunturales. Nosotros vamos a estar atentos y todos los martes y todos los jueves en Tiempo de Análisis van a tener algunas aproximaciones. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. El canal abierto del Profe Vlado va a estar siempre a su disposición y nos vemos el sábado que viene con el segundo tipo de microprograma de la semana que se llama Clase Abierta. Y en esa clase abierta vamos a hablar de los planes en el contexto de la gestión de gobierno. ¿Qué vamos a tener que hacer para aprovechar todo el sistema de planeamiento del sector público para la gestión del nuevo gobierno? Nos vemos este sábado en Clase Abierta. Cuídense mucho y síganse protegiendo. No se olviden de las medidas de prevención ante la COVID y esperando cada uno su turno de vacunación. Sigamos adelante, cuídense, vamos por más. Nos vemos en la próxima.